ves? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, primero siempre hay que partir de la presunción de inocencia. Entonces, Sí. la justicia o Sí, no claro. la veremos hasta el final del proceso. Pero el proceso para llegar a la justicia en México es muy largo y creo que conviene poner un poco más del contexto que ya dijiste. Primero, es esta camada de gobernadores, que eran muchos de ellos colegas del gobernador del Estado de México, Peña Nieto. ¿Te refieres a los que aparecen Sí. en la foto maldita con una X? Con una X y que llegan al poder con Peña Nieto. Y si vemos el caso del otro Duarte, documentado por varios estudios. Javier Duarte. De Javier Duarte. De Veracruz. Los problemas de estafas maestras y ese tipo de desviaciones suben muchísimo cuando Peña Nieto llega al poder, pues porque se sienten seguramente mucho más cómodos. El problema que tienen muchos de ellos es que, primero, sus escándalos o la información que se publica es muy complicada de negar. Los asuntos de Javier Duarte son brutales, ya está en la cárcel por muchos de ellos. Los de Borge en Quintana Roo, una serie de asociaciones para despojar de terrenos a terceros. Y además pierden, justo hace 6 años, pierden las elecciones de su estado, o un poco más en el caso de Chihuahua. Vienen gobernadores de oposición. Pero ¿cómo no? La gente, los electores dicen bola de rateros. Pero a veces los rateros vuelven a ganar, pero en este caso perdieron, y perdieron de forma muy contundente, y es bien interesante cómo el gobernador que vino después de Duarte, el gobernador panista, Javier, se nos acaba el nombre a ambos. Corral. Javier Corral Jurado. Javier Corral, tienes mejor memoria que yo. Javier Corral Jurado fue el que impulsó toda esta investigación, porque recordarás, y lo recuerda un poco el abogado, el gobierno trató de proteger a Duarte, el gobierno federal, haciendo una investigación rapidita que supuestamente lo exoneraba de los problemas, no colaborando en el proceso de extradición y de búsqueda de Duarte, que presuntamente estaba en Estados Unidos. En fin, por eso es muy poco probable esto que también dice la gobernadora, Pepe, que la Fiscalía General va a traer el caso. Este caso lo llevó contra la corriente la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que como bien dices tú, pues presuntamente es autónoma y no pueden girarle instrucciones, le pueden sugerir, y bueno, toda fiscalía tiene que actuar conforme a derecho. Pero el caso es muy interesante porque te muestra los 3 niveles con los cuales tiene que lidiar quien quiere tratar de hacer justicia. Primero, la tensión entre gobierno federal y estatal, y luego pues, se pelan Estados Unidos, y entonces el margen de maniobra que tiene la autoridad se restringe a lo que en el proceso de extradición el juez en Estados Unidos justifique, dé pie, permita la extradición solo en esos temas. Si ahorita aparece algo más, ya no se le puede hacer, no se le puede imputar. Por ejemplo, el hecho de haber eventualmente, como se le acusa, distribuido dinero o repartido dinero para financiar campañas políticas del PRI, etcétera, etcétera, eso no se le puede imputar. Por lo que entiendo, Por lo que entiendo, no. Por lo que entiendo, no habría que ver bien cuál es la carpeta, qué es lo que dice el documento de extradición, pero por los 2 asuntos que mencionaba el abogado defensor, pues parecería que no. Pero si ves las notas de periódicos, algunas dicen cosas un poco distintas, algunas incluso mencionan, La Jornada menciona que una de las imputaciones es por lo mismo de la maestra Delfina, por haber retenido dinero de funcionarios de su estado y mandándolos al proceso electoral. Entonces, habría que ver bien los detalles, pero el punto para mí más importante es que se requirió mucha voluntad política del gobernador Corral, que no le alcanzaron sus 6 años para poderlo ver regresar a enfrentar frente a un juez los cargos que se le imputan, y tiene que ser pues revisado por qué nuestros procesos son tan lentos, y esperemos que por lo menos el fin del mismo sea pegado a derecho y se pueda hacer justicia en el sentido estricto del término, que es que si es culpable, pues permanezca en la cárcel, si es inocente, que no sea el caso. En el caso de Javier Corral, el gobernador, pues él estuvo siendo, tú lo dices bien, muy presionado desde, en ese momento eran Los Pinos, por el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus cercanísimos, para proteger efectivamente a César Duarte. Y no, era un apestado Javier Corral, en ese sentido, por eso tardó tanto y no le dio tiempo. No le dio tiempo, y además pues
pues como dicen, estos temas no son fáciles de seguir. Recordemos también el papel muy importante que tuvo el que era entonces el fiscal para asuntos electorales, el que después sería el jefe de la unidad de la inteligencia Santiago financiera. Nieto Castillo. Santiago Nieto es el que arranca una de sus investigaciones en asuntos electorales y es quien logra como darle un primer impulso a un caso que el gobernador Corral no podía impulsar bien porque le faltaban recursos e información. Entonces, habría que desmenuzarlo con más cuidado, pero sí puede ser una anatomía interesante de cómo operaban aquellos gobernadores, cuáles eran los recursos que tenían de su lado, cuán difícil era tratar de frenarlos y detectarlos, pero como decías tú con toda corrección, Pepe, también fue una época donde el ciudadano se enojó y en todos estos casos, esos gobernadores con esas historias impresentables perdieron su elección. No me digas que este asunto no va a impactar en ciertas voluntades el día de la elección, el domingo, en 6 estados, diciendo, no, yo no voy a votar por los aliados del PRI, si son una bola de ratas, en fin, peludas. No sé, Pepe, porque La gente piensa así de simple y con razón. Pero la verdad es que los procesos locales son locales. Lo que importa mucho más es pues, la acusación que A hace a B. Pues, en todos estos procesos hay acusaciones pues, cruzadas por todos los actores. Sí. Y si uno ve las encuestas, Pepe, pues, la marca del PRI está muy dañada, sin necesidad de este caso, y no creo que vaya a ser en las dos contiendas más competitivas algo definitorio, pero en fin, lo dirán los encuestólogos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Pepe. Que estés muy bien. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.